Hola, hoy les voy a hablar sobre la situación precaria que está atravesando la Federación Peruana del Voleibol Masculino. Actualmente, la selección masculina de voleibol del Perú es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales de dicho deporte. Ellos participan en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Voleibol, así como en los de la Federación Internacional de Voleibol. El 4 de mayo de 2022, el capitán de la selección, Eduardo Romay, denunció vía redes sociales exclamando su molestia debido a una crisis económica por la cual estaba pasando la federación. Al parecer, la situación de la Federación Peruana de Vóley ya es crítica, que no hay ni agua en los entrenamientos. La federación enfrenta una grave crisis económica que viene arrasando hace varios años, pese a diferentes esfuerzos por la nueva junta directiva liderada por Gino Vega, actual presidente de la federación, y al parecer la situación está lejos de mejorar. ¿Quién es el Instituto Peruano del Deporte? El Instituto Peruano del Deporte es el ente estatal rector de las actividades deportivas peruanas. Es una organización pública descentralizado conyugado al Ministerio de Educación del Perú. El IPD está compuesto por las federaciones de cada deporte y también formado por las direcciones regionales. Esta institución se encarga de programar y ejecutar la política deportiva en todas las disciplinas reconocidas. Este 2022, la Federación Peruana de Vóley ha recibido ya una gran parte del presupuesto anual de parte del Instituto Peruano del Deporte, la cual resulta poco ante las deudas de la selección. El Instituto Peruano del Deporte invierte mucho más en la selección peruana de fútbol que en los diferentes deportes como el vóley, natación, etc. Esto se ve reflejado en las diferentes cantidades de inversión. El IPD ha invertido solo para el mejoramiento de las infraestructuras deportivas para la Videna en Lima con un total de 4 millones de dólares a diferencia del vóley, ya que su presupuesto anual redondea 2 millones de dólares. Nadal, en la tercera parte del libro, nos expuso más sus ideas sobre la igualdad. Él precisó que tanto el hombre como la mujer son seres iguales con los mismos derechos y con las mismas oportunidades, pero que no por eso todos debemos de ganar igual. Esto se debe a una premiación post-logro. Según la información general que nos brindó El País, El Mundo y La Vanguardia, en los libros Juegos Políticos, El Deporte y las Pugnas que mueven el mundo, tomo 2, reveló que estos periódicos dedicaron 864 páginas a noticias sobre el mundo del deporte, de las cuales el 60% versaron sobre fútbol, dejando a gran distancia el resto de disciplinas, de los que sobresalen por este orden: el automovilismo con un 6.6%, el tenis con 6% y el baloncesto 5%, etc. Con esto podemos apreciar que el Instituto Peruano del Deporte le da más preferencia hacia el fútbol, antes que al vóley y los otros distintos deportes. Este tema no solo abarca a la selección masculina, sino también se ve afectado a la selección femenina. La ética en el deporte es muy importante como es en la preparación del entrenamiento. Si bien es cierto, el código ético debe aplicarse a todas las personas con independencia, ya sea que participen voluntario o quienes asistan a una competición deportiva. Como espectadores deberán asumir su responsabilidad de buen comportamiento. Por ejemplo, en nuestro país podemos apreciar de cómo el vóley peruano, ya sea masculino o femenino, no hay muchos espectadores, y los que van y participan de espectadores suelen a comportarse de una forma ética y o respetuosa a diferencia del fútbol peruano, en el cual asisten espectadores poco éticos en cuanto a su forma de comportarse, debido a que se observan actos vandálicos. Así como el filósofo francés Philippe Sarremejane menciona que el deporte ha generado una tendencia a la instrumentalización del cuerpo del atleta y del deporte en sí mismo, convirtiéndolo en un medio al servicio de intereses económicos, mediáticos y políticos.
Según Palacios, en el capítulo Deporte y Discapacidad en el Perú, una aproximación nos informa que las personas con discapacidad deben ser aceptadas tal cual son. Se deben valorar sus capacidades más que poner énfasis en sus discapacidades. Eso lo podemos apreciar en cómo el Instituto Peruano del Deporte, al hacer su entrega de subvenciones por más de 39 millones de soles, solo le hace entrega de un monto de 360.259 soles a la Federación Nacional de Personas con Discapacidades Físicas. Este monto es muy bajo, a diferencia de los distintos deportes, como el ciclismo, vóley y fútbol, que reciben un monto que redondea los dos. Algo común que tienen estos dos deportes es el racismo. Claro ejemplo tenemos con el jugador de la selección peruana de fútbol, Luis Advíncula y Lucha Fuentes, exjugadora de la selección peruana de vóley. Estos dos jugadores han vivido y o pasado momentos traumáticos mediante participaciones en sus distintos partidos, ya que los titularon de negros, etc. Marco Antonio, en el capítulo Racismo, el lenguaje en el deporte peruano, una explicación desde la raciolingüística, nos comenta que el trato diferencial hacia una persona percibida como de una raza diferente, como las cuales son nuestros jugadores, se considera como discriminación racial. Loboni Jiménez nos dice que el mundo deportivo no solo se participa siguiendo la disciplina o las reglas de juego. El deporte también es un espacio discursivo donde se presentan formas de pensar el otro. En el Perú, las prácticas raciales son frecuentes y se cruzan con categoría de clase social y de educación. A manera de conclusión, este trabajo nos enseña las distintas normas del deporte y la política, si bien es cierto al Perú. Le falta mucho por aprender sobre la ética deportiva. Asimismo, se refleja una falta de equidad de inversiones en los deportes. Es decir, que el Instituto Peruano del Deporte favorece o prioriza el fútbol antes que a los demás deportes. Esto se ve reflejado en las distintas cifras estadísticas que le ofrecen en las subvenciones anuales repartidas. También se ha visualizado la falta de respeto mutuo en el campo en los distintos ámbitos deportivos. A manera de sugerencia, la IPD debería de ofrecer charlas obligatorias a los deportistas para disminuir el racismo en el deporte. Gracias.